Desde siempre, el ser humano ha consumido toda clase de drogas, bien para curarse o por mero placer. Alcohol, cocaína, morfina, pero todas ellas hacen mella en el cerebro. Drogas y cerebro. Drogas de diseño. La química de la conciencia. En la actualidad, la biología es capaz de explicar sus efectos en nuestras mentes y el estudio de las drogas permite a la ciencia una mejor comprensión del funcionamiento del cerebro. Las plantas alucinógenas, como las moléculas de síntesis, LSD o éxtasis, alteran las fronteras de la conciencia. Peyote, setas, ayahuasca. Para comunicarse con el mundo de los espíritus, los hechiceros, curanderos y chamanes siempre han recurrido a plantas alucinógenas. Para el psiquiatra Marc Valeur, esta función ritual hace de los alucinógenos las drogas más antiguas del mundo. En la sociedad, el uso de alucinógenos ha ocupado siempre un lugar aparte. Podemos pensar que los alucinógenos son probablemente las primeras drogas conocidas por la humanidad a través del reencuentro con las setas. Se sabe bien que ciertos teóricos han hecho de este reencuentro con los alucinógenos el mismo inicio de la humanidad. Es posible que las primeras religiones del mundo hayan nacido del culto bajo setas alucinógenas entre los sumerios y babilonios. Y también se sabe que en las culturas chamánicas el uso de alucinógenos es el modo privilegiado de contactar los hombres con los dioses, el mundo profano con el mundo sagrado. En la Europa medieval, curanderos y hechiceros se sirven de la datura, la belladona o de la hierba loca. Plantas cuyos efectos alucinógenos son el origen de los aquelarres y de las leyendas de brujas montadas en escobas. Para la Iglesia, manifestaciones diabólicas. Rasgos patentes de la heroína son el placer, la anestesia, el riesgo. En el caso de los excitantes, vemos cómo uno puede volverse dependiente de la exaltación, el placer, el sentimiento de autodominio propios de la cocaína, las anfetaminas y todo este tipo de sustancias. Los alucinógenos son un caso totalmente aparte. Generalmente los que experimentan con alucinógenos suelen repetir. Se trata de personas que disfrutan de este tipo de experiencias, a quienes les gusta el sentimiento de despersonalización, que prefieren esa sensación de viaje. En el siglo pasado, escritores y artistas redescubren los alucinógenos. El escritor francés Antonin Artaud es iniciado en el cactus sagrado o peyote por los indios de México. Y el poeta Henri Marchot, gran experimentador de estas drogas, trató de reflejar en imágenes lo que veía bajo la mescalina, el principio activo del peyote. Lorsqu'on me proposa de faire un film sur les visions mescaliniennes, je déclarai et répétais, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. Je dirais encore de ces images, et d'avance, qu'elles sont insuffisantes. Elles devraient être plus éblouissantes, plus instables, plus subtiles, plus labiles, plus insaisissables, plus oscillantes, plus tremblantes, plus martyrisantes, plus fourmillantes, infiniment plus chargées, plus intensément belles, plus affreusement colorées, plus agressives, plus idiotes, plus étranges. Quant à la vitesse, elle est telle que toutes les séquences réunies devraient tenir en 50 secondes. Sin las ratas y los ratones, jamás hubiéramos podido estudiar los efectos de las drogas. Comparten un gran número de sus genes con nosotros y las drogas desencadenan las mismas tempestades en sus cerebros. De hecho, la humanidad entera tiene una deuda moral con estos pequeños animales. Podemos drogar a las ratas, manipular sus genes e incluso diseccionarlas. Es la triste pero necesaria labor diaria de los laboratorios que comparan el estado de las ratas drogadas o genéticamente modificadas con las ratas controladas o normales.
Para surtir efecto, el LSD, como todas las drogas, boicotea el sistema de comunicación del cerebro. Pues nuestro cerebro se pasa la mayor parte del tiempo hablando consigo mismo. Su buen funcionamiento se basa en el diálogo incesante entre nuestros 100 millones de células nerviosas, las neuronas. Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Bien sea el dolor, el placer o el ritmo en el intercambio de información, los neurotransmisores regulan un equilibrio sutil y complejo del que depende el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio en el que reina una intensa actividad. Es aquí, en la sinapsis, en donde actúan los neurotransmisores. Para hacer circular la información de una neurona a otra, se dirigen a sus receptores correspondientes. Los alucinógenos son poco estudiados por los científicos. Franz Vollenweider dirige uno de los escasos equipos en el mundo que se dedica al estudio de sus mecanismos de acción en el cerebro. Yo estaba personalmente interesado en el fenómeno de la pérdida de las fronteras del ego. Y drogas como el LSD son unas de las pocas drogas o sustancias que se pueden usar en condiciones experimentales que inducen a este género de estado. No existen otras drogas que produzcan una alteración tan profunda de las fronteras del ego. Comienza con un apaciguamiento de la relación entre el cuerpo y el entorno. La mente se modifica tanto que uno piensa que se funde con el entorno o incluso con el cosmos en un estado de éxtasis. Por tanto, es una experiencia profunda y no tenemos ni idea de cómo ocurre eso. Bill? Hey, Bill? Are you all right? Fine. Good. Good. What's going on? Colors. 1,000 colors are floating. No, just float with it, man. You know, let it carry you down the stream. And go where it wants to go. You will find that you will become one with your surroundings. You will live in perfect harmony with the world around you. You can reach out your hand and become one. Lo que hemos encontrado, junto a otro grupo de gente, es que esta pérdida de las fronteras del ego puede ser más importante que las alucinaciones que ciertas personas experimentan cuando toman esas drogas. Porque esta pérdida de las fronteras del ego puede llevar a una especie de estado místico, lo que se denomina la unión mística, si es realmente extrema. O puede tomar otros derroteros. Uno puede sentirse hecho añicos, ansioso y dividido. No se puede obviar lo que está realmente ocurriendo. La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. La vente du pain a été aussitôt interdite et à Pont-Saint-Esprit, les biscottes ont complètement disparu. Le passage de ces corbillards devant une boulangerie close, c'est ce que la justice reprochera à un minotier qui avait trop aimé l'argent. Esa aldea francesa se intoxicó debido al cornezuelo del centeno. Estudiando los derivados de este parásito de los cereales, el químico suizo Albert Hofmann, mientras investigaba un remedio contra la migraña, inventó en 1943 una droga que iba a sacudir a toda una generación: la dietilamida del ácido lisérgico, más conocida bajo el nombre de LSD. Para conocer sus efectos, he decidido experimentar con esta sustancia sobre mí mismo, la dietilamida. Como hombre prudente que soy, he comenzado con la cantidad más pequeña posible, capaz de hacer algo de efecto, o sea, con 1/4 de miligramo.
Cuando ha hecho efecto, me he encontrado en un estado psíquico extremadamente raro. Lo que me rodeaba era tan extraño que creía volverme loco. Fue unas horas más tarde cuando me di cuenta de que los síntomas iban desapareciendo, de que podría disfrutar plenamente de este estado de consciencia extraordinaria. Era totalmente sensible a todo lo que sucedía a mi alrededor. Ya no percibía los sonidos como agresivos. Al contrario, eran atractivos, bonitos y profundos. Los colores también se habían vuelto agradables. Toda la atmósfera se volvía positiva. En alguna parte el mundo se había convertido en maravilloso. Esto poco antes de haber sido endemoniado, por decirlo de alguna manera, pero ahora me encontraba en un universo mágico. Tras la Segunda Guerra Mundial, la CIA experimenta con el LSD y lo prueba como suero de la verdad. Muchos ejércitos ensayaron incluso su potencial de arma química incapacitadora. 25 minutes later, the first effects of the drug became apparent. The men began to relax and to giggle. But this man was more seriously affected and had to be removed from the exercise. After 35 minutes, one of the radio operators had become incapable of using his set, and the efficiency of the rocket launcher team was also very impaired. 10 minutes later, radio communication had become difficult, if not impossible, but the men are still capable of sustained physical effort. This man nearly succeeded in felling this tree using only a spade. But 1 hour and 10 minutes after taking the drug, with one man climbing a tree to feed the birds, the troop commander gave up, admitting that he could no longer control himself or his men. En 1954, el escritor Aldous Huxley publica Las puertas de la percepción, un libro que cuenta sus visiones bajo la mescalina y hace descubrir la experiencia psicodélica al gran público. Do you think imaginative writers would benefit by that? Well, I think the people who would benefit most of all are professors. And this, I think it would be extremely good for almost anybody with fixed ideas and with a great certainty about what's what, to take this thing and to realize that the world he has constructed is by no means the only world, that there are these extraordinary other types of universe which we may inhabit and which we should be very grateful for inhabiting, I think. Alexander Salgin, en la actualidad un octogenario, ha dedicado toda su vida a la química alucinógena. En su pequeño laboratorio casero cerca de San Francisco, ha inventado más de 150 moléculas psicodélicas. Considerado un genio de la química, los resultados de sus experiencias aparecen publicados en revistas científicas. Creo que el término que Huxley utilizó, las puertas de la percepción, era de William Blake. Creo que textualmente la cita era: si las puertas de la percepción estuvieran abiertas, veríamos todo como realmente es. Creo que la idea de hacer todo absolutamente disponible y perceptible, de la misma forma que Huxley trataba de hacer entender en sus escritos, es algo peligroso. Eso es esquizofrenia. Se tiene acceso a todo en estos términos. Vaya, mira eso, míralo. Me acuerdo de esto y de aquello. He hablado con Dios y me están pasando más cosas. Y uno no es capaz de comportarse socialmente de una manera segura. Por tanto, hay un lado negativo en abrir las puertas de la percepción.
Las herramientas que inicialmente creé se llamaban drogas psicotrópicas, drogas psicoactivas, drogas que actuaban sobre la mente. El término común original era el de drogas psicotomiméticas, en el sentido de que imitan la psicosis. Luego se las denominó drogas alucinógenas, pero no era exacto. Realmente no causan alucinaciones. Se recuerda muy bien lo que está pasando, no es como la amnesia asociada con las alucinaciones. Yo siempre las he llamado drogas psicodélicas. En los años 40 y 50, unos psiquiatras estadounidenses se interesaron por el LSD, el cual inducía estados próximos a la psicosis, para tratar de comprender los mecanismos de la esquizofrenia. Para clasificar este tipo de drogas, un psiquiatra inglés propuso entonces la palabra psicodélico, que en griego significa que manifiesta el espíritu. A principios de los años 60, un profesor de psicología de Harvard, Timothy Leary, se erige en papa del LSD. The effect is somewhat like looking through a microscope. Suddenly, when you look through a microscope, you discover that there's an invisible world around you that you hadn't known about before you did it. The same thing is true with a psychedelic drug. You're aware of processes that are going on inside your own brain. You're aware of the exchange of energies that are going on between your sense organs and the energies around them that you weren't aware of before. La consigna de Timothy Leary, excitaos, estad en la onda, pasad de todo, alcanzó a toda una generación. El escritor Ken Kesey, autor de la célebre novela Alguien voló sobre el nido del cuco, contribuye largamente a la difusión del ácido, sobrenombre del LSD. Con su grupo llamado Los Alegres Bromistas, recorre Estados Unidos en un autobús decorado con flores. El dispositivo de sus acid test pone las bases del estilo y de la estética psicodélica. El consumo de las drogas psicodélicas estalla en plenos años 60. El ácido se convierte en un modo de vida y acompaña al movimiento hippie, al hervor artístico y musical de la contracultura y de la corriente pacifista. Algunos políticos incluso declaran que el ácido es más nocivo que la guerra de Vietnam. En 1966, Estados Unidos, seguido por otros países, acaba prohibiendo el LSD y todas las drogas psicodélicas. Entonces se hizo muy difícil para los psiquiatras y otro personal médico utilizar este tipo de drogas como herramientas de investigación. Por tanto, la investigación cayó en picado. Y con el desarrollo de nuevas herramientas de investigación en los 80 y los 90, algunos estudios llegaron a plantearse cómo actuaban realmente estas drogas en el cerebro y cómo afectaban a las neuronas. Más allá de la psicología, estábamos muy interesados en comprender cómo interferían en las redes neuronales, en las neuronas y en las áreas receptoras. Así pues, nuevas investigaciones comenzaron durante los años 90. Se han realizado numerosos estudios de cómo las drogas afectan al cerebro, pero con drogas que actúan sobre la mente se puede recurrir a animales de laboratorio a los que se les puede someter a radiactividad, cortar la cabeza y diseccionar el cerebro en láminas para observar dónde se ha alojado la radiactividad. Pero esto no sería muy ético hacerlo con humanos. There seems to be an interaction between the effects of the drug and stress. When you give a large dose of either mescaline or LSD, one of the things that you notice is it produces catatonic behavior. Like this animal had a large dose of LSD, and you can see how relaxed he is, and you swing him around.
the difference between a rat without any hallucinogen. One of the main things, you put him in a very bizarre posture and he just stays there, which is not true for a normal animal. Los alucinógenos tienen, yo diría, 3 o 4 efectos fundamentales. El primero, y en el que piensan todos, porque así lo indica el término alucinógeno, es que se experimentan imágenes o escenas que calificamos de alucinaciones. Es algo que no tiene ningún estimulante correspondiente en el mundo exterior. Por tanto, es el cerebro el que produce estas imágenes. No tiene nada que le corresponda con el mundo exterior. Por ejemplo, es como si te sentaras aquí y de repente empezaras a ver un animal que no está en la habitación. Eso es una alucinación. Pero si te sientas y ves moverse las paredes, ondular al ritmo de la música, distorsionarse, eso es una ilusión visual. La mayoría de la gente experimenta primero ilusiones ópticas y solo unos pocos han descrito verdaderas alucinaciones, es decir, han visto más de lo que estaba realmente presente. Take you to the hospital. Bill, you're okay. Bill, the doctor will give you some medicine. Now, you're okay now. Bill, can you hear me? El LSD no crea verdaderas alucinaciones, pero altera o deforma la percepción. Este efecto es debido a su acción sobre las redes de un neurotransmisor que se llama serotonina. El LSD se fija a los receptores 2A de la serotonina y provoca una hipersensibilidad a los colores, a las formas, a los sonidos y al tacto. El LSD perturba también los circuitos de los otros neurotransmisores. El glutamato es un acelerador de la información. Su activación explica la rapidez y los problemas de raciocinio. La estimulación de los circuitos de la dopamina explica, por su parte, la sensación de euforia. Hay una serie de efectos secundarios, una cascada de efectos. Lo que tratamos de comprender es cómo esas alteraciones están relacionadas con las alteraciones de la percepción o de la psicología que vemos con este tipo de drogas. A principios de los años 90 hacen su aparición nuevas técnicas de imágenes cerebrales. La tomografía, mediante la emisión de positones, y las imágenes por resonancia magnética funcional permiten observar zonas del cerebro activadas por las drogas. Franz Bollenweider y su equipo decidieron retomar desde cero el estudio de los alucinógenos con estas nuevas herramientas. Creemos, por una parte, que las profundas alteraciones que observamos con estas drogas, cuando los individuos están eufóricos, en un estado de éxtasis, nos dan una pista de cómo, en un sentido amplio, nuestro cerebro está organizado y cómo funciona cuando se encuentra en esta especie de estado de éxtasis. Very, very cool. Very, very groovy. Y por otra parte, el otro estado, o el otro polo de esta discusión del ego, es cuando se pierde la imagen propia, cuando se pierde autonomía. El ego acaba haciéndose añicos, y esto se asemeja mucho a los estados de esquizofrenia. Usually a separate tent setup, which we call the trip tent. When a person comes in with this type of problem, the only way you can make contact is physically, by hugging them, holding their hand, and trying to make them feel the presence of your body. And by holding a person, you give them a certain reality, the feeling of someone near them,
someone who's helping them. Este estado de angustia profunda provocado por el LSD lo compara Franz Vollenweider con una disolución del ego. En el cerebro, esta sensación es debida a una hiperactivación del tálamo, el centro de procesamiento de la información, pero también a una hipoactividad del córtex, un estado cerebral que se da en los esquizofrénicos. En cuanto al estado estático, Franz Vollenweider lo relaciona con un sentimiento de plenitud oceánica, debido a una gran actividad en varias zonas del córtex y a una bajada de guardia de la amígdala, que controla el miedo. Hasta ahora no tenemos pruebas de que los alucinógenos clásicos del tipo LSD provoquen adicción. Puede darse una cierta dependencia psicológica, pero básicamente no existen síntomas somáticos cuando se deja la droga, el llamado síndrome de abstinencia. Es algo único de estos alucinógenos. Alexander Salgin prueba los efectos de cada nueva molécula sobre sí mismo, sobre su mujer Anne y sobre un grupo de voluntarios. You're being recorded for posterity. Okay. Empiezan con dosis pequeñas, luego las aumentan progresivamente y anotan en cada etapa todas sus observaciones. Probablemente una de las más memorables fue la 202-CB, que es una sustancia cuyos efectos empiezan muy suavemente. Durante mi primera experiencia, tuve la oportunidad de visitar un museo de pintura y empecé a darme cuenta por vez primera por qué el pintor pintaba así. Es decir, veía a través de las pinturas a su autor. Y esta forma de comunicación me pareció extraordinariamente interesante y bastante sorprendente. La idea de abrir las puertas de la percepción es esencial porque la mente está constituida de toda suerte de elementos, ideas, memoria, recuerdos y, quién sabe, vidas pasadas y futuras que están detrás de puertas cerradas. Y solo existe una forma de acceder, abriéndolas. Mejor de una en una porque de otra forma nos abrumaría tanta información. Pero opino que este concepto de abrir las puertas de la percepción es algo fundamental, esencial para aprender a conocernos. Todos tenemos una bestia interior y es una de las áreas de trabajo favoritas de mi esposa Anne. Hay un animal dentro de nosotros que no conocemos. No es el subconsciente, sino el inconsciente. No conseguiremos estar en paz con muchos de nuestros aspectos negativos, con nuestros problemas psicológicos, hasta que no conozcamos un poco a ese animal. Puede que nunca estemos de acuerdo con él, pero el tema no es solo si deberíamos conocer a ese animal, sino también observar el mundo a través de sus ojos, aunque sea durante un breve momento. Este género de cosas puede resolver muchos problemas psicológicos. Por tanto, abrir este tipo de puertas es un concepto real. Si Alexander Salgin abre las puertas de su propia percepción con la química, también conoce los riesgos. Su experiencia personal no le convierte para nada en un prosélito de la vida psicodélica. Intento no ser un consumidor crónico de productos psicodélicos porque lo que yo encuentro excitante es el descubrimiento. No la explotación, sino el descubrimiento. Y quiero mantenerme capaz de hacerlo. El descubrimiento más famoso de Alexander Salgin es el éxtasis, que se convertiría en la droga más popular entre los jóvenes. De hecho, la molécula del éxtasis, la MDMA, fue inventada y patentada en Alemania en 1914, sin que se le encontrara una utilidad. Alexander Salgin se interesó por ella en los años 70 y le encontró un perfil muy particular. Era una especie de producto químico nada interesante, pero que estaba ahí y nadie le prestaba atención. Lo publiqué creo que a principios de 1970. Luego me enteré a través de un amigo que esta sustancia no psicodélica estaba siendo utilizada en Chicago. Así que analicé su estructura, la sinteticé y creé un compuesto fascinante.
Mi relación principal con la sustancia es que fui el primero en describir su acción sobre el hombre. Pero yo no soy en ningún caso su inventor. Publiqué un texto con un par de personas más en una revista científica y lo presentaba como algo que abría la actitud de una persona hacia sí mismo. A su vez, sugerí firmemente que sería una buena herramienta terapéutica. Y efectivamente fue utilizada en psicoterapia durante 3 o 4 años en varios lugares del mundo hasta que fue declarada ilegal. Todas estas drogas del tipo MDMA son muy diferentes, por ejemplo, de los alucinógenos. Primero, porque no producen alucinaciones. Es inusual. Quizás solamente con dosis altas. Y segundo, porque facilitan el buen estado de ánimo, estimulan la comunicación. Algunos las denominan drogas prosociales. Durante algunos años, la MDMA fue utilizada por los médicos en psicoterapias. Pero después de su prohibición, la MDMA o éxtasis se convirtió en una droga sinónima de fiesta. Muy eficaz contra la fatiga, el éxtasis es sobre todo utilizado por amantes de la fiesta y el baile. Lo consumen cerca de 8 millones de personas en el mundo. Como el LSD, el éxtasis actúa sobre el circuito de la serotonina, un importante regulador del estado de ánimo, pero también alcanza otro mecanismo. En un cerebro sin droga, la serotonina es recaptada por una especie de aspirador molecular, el transportador. Esta limpieza permite a la sinapsis mantenerse preparada para recibir otro mensaje. El éxtasis bloquea este transportador. Un torrente de serotonina se vierte entonces en las neuronas y provoca una sensación de alegría y empatía. El problema es que las reservas de serotonina se vacían completamente. Las neuronas ya no pueden funcionar como antes. Si uno toma 2, quizás 3 comprimidos de esta droga, creemos que los almacenes de serotonina se vacían. Son necesarios 2 o 3 días para que vuelvan a llenarse de nuevo. Es lo que típicamente le ocurre a aproximadamente 1/3 de los sujetos estudiados. Con una sola dosis, afirman que después de 2 o 3 días sienten una especie de tristeza a mitad de la semana. A escala celular, el éxtasis actúa sobre las neuronas con serotonina. Con las técnicas de la imagen aplicadas a la medicina, ahora se puede determinar qué regiones del cerebro son alcanzadas por la droga. Al llegar al estriato, el éxtasis facilita los movimientos y crea una cierta euforia. También actúa sobre la amígdala, lo que explica la desaparición de los miedos, tanto de los demás como de sí mismo, y genera esa famosa empatía que buscan sus consumidores. Pero el éxtasis alcanza también a varias zonas del córtex, como el córtex prefrontal, la sede de las facultades intelectuales. Es en esa zona donde el éxtasis daña a las neuronas con serotonina. Creemos que si tomas estas drogas todos los fines de semana, el estado de tu cerebro puede estar profundamente modificado, porque se trata de una toma crónica y no de una simple dosis de una noche. Esto puede llevar a completas alteraciones de la capacidad del cerebro para producir serotonina, para liberarla. Por eso pensamos que es el lado malo de la MDMA cuando se consume con frecuencia.
Atacadas por el éxtasis con regularidad, ciertas neuronas con serotonina no consiguen regenerarse. Estudios con animales demuestran que el éxtasis puede ser neurotóxico, es decir, que puede destruir las neuronas, daños que parecen irreversibles y que pueden arrastrar depresiones crónicas. Creo que la MDMA, contrariamente a otras drogas, tiene un potencial neurotóxico mucho más fuerte. Es más peligrosa que otras drogas con efectos comparables a los de la MDMA, como por ejemplo los alucinógenos, para los cuales no hemos observado alteraciones a largo plazo. Por tanto, la MDMA es un caso especial. Es difícil dar recomendaciones para su consumo, pero es mejor no tomar esta droga con frecuencia. Y si alguien me pidiera mi opinión, le diría que ni se le ocurra probarla, para no correr ningún riesgo. A pesar de estos riesgos, ciertos psicoterapeutas se interesan por el éxtasis en tanto que herramienta. Sobre todo para ayudar a pacientes que sufren el síndrome del estrés postraumático. Es el estado de shock de los veteranos del Vietnam lo que ha permitido a la medicina identificar este problema psiquiátrico que hasta entonces no tenía existencia oficial. En España, el psicólogo José Carlos Bouso ha prescrito pequeñas dosis de MDMA a pacientes víctimas de violaciones o agresiones sexuales. Bueno, el trastorno de estrés postraumático es un cuadro sintomatológico que aparece cuando una persona se ve expuesta a la vivencia de un suceso traumático dramático, ¿no? Como puede ser una agresión sexual, un acto terrorista o pues cualquier otro tipo de acto violento. La bombe humaine a explosé en plein cœur du grand marché de Tel Aviv. Une trentaine de blessés sont immédiatement évacués vers les hôpitaux, 2 dans un état critique. Il y a au moins 3 morts, parmi lesquels le terroriste. Selon les services israéliens, il avait 18 ans, il est venu d'un camp de réfugiés proche de Naplouse et serait passé par Jérusalem. Plusieurs personnes sont en état de choc. La gente pues revive de manera incontrolada el suceso con la misma carga e intensidad emocional con la que se vivió cuando ocurrió. También tienen pensamientos intrusivos, las imágenes se les aparecen en la mente o tienen pensamientos muy distorsionadores o muy estresantes respecto al suceso traumático, y están en una situación también permanente de hiperactivación, como alerta a cualquier estímulo del medio que pueda repetir el suceso traumático. Y esto además se acompaña generalmente pues de una alta comorbilidad, con depresión, con trastornos obsesivos compulsivos. En definitiva, las personas que viven o que sufren trastorno de estrés postraumático tienden a ver al mundo como algo amenazante y a verse a sí mismos como incapaces para poder actuar dentro de ese mundo. Y la MDMA actúa de manera muy específica sobre el miedo, ¿no? Haciendo que las personas, pues bueno, los mayores miedos que no tienen que ver con los miedos propios de la vida o del vivir, sino pues todos estos que nos generamos por haber sufrido un trastorno o una situación especialmente estresante o por cualquier otra circunstancia. La MDMA es como si actuara específicamente sobre el miedo y lo eliminara, o al menos lo reduciera durante una serie de horas, que es lo que dura el efecto farmacológico de la MDMA, y esto permite a las personas trabajar sus experiencias internas sin estar bajo una situación de miedo permanente.
Los pacientes de José Carlos Bouso solo tomaban pequeñas dosis de éxtasis. Pero el riesgo de neurotoxicidad ha conducido a las autoridades universitarias a interrumpir el proyecto. Actualmente, otros estudios experimentales están teniendo lugar en Estados Unidos. En general es que la MDMA puede ser un fármaco muy útil en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, pero lamentablemente no lo puedo asegurar con datos, no lo puedo afirmar con datos, y lo único que esperamos es que algún día estos estudios puedan realizarse, ¿no?, para poder tener las ideas más claras, ¿no? Pero el éxtasis de los locales nocturnos contiene a menudo sustancias peligrosas que no tienen nada que ver con la MDMA utilizada en las psicoterapias experimentales. Los laboratorios clandestinos inventan también drogas de diseño. Son las nuevas drogas a la carta y cuyos consumidores se multiplican. Estas drogas sintéticas, como el GHB o la ketamina, crean estados que van desde la abolición de la voluntad a una sensación de abandono del cuerpo. Es difícil describir los efectos de la ketamina, por ejemplo. Son drogas ambiguas porque los individuos tienen a veces vivencias bastante diferentes, pero es un poco una ausencia brutal de la realidad. Ciertas personas cuentan su experiencia con la ketamina como otras contarían lo que se denomina experiencias cercanas a la muerte, próximas a la misma muerte. Se podría decir que con estas sustancias se puede experimentar el hecho de abandonar las partes más evolucionadas del cerebro para regresar con bastante rapidez al estado vegetal o de cerebro reptiliano o vegetativo. Y es una experiencia que ciertas personas parecen apreciar sobremanera. Quizás el concepto de identificarse con un vegetal les resulta a fin de cuentas bastante emocionante. Yo creo que actualmente el consumo recreativo va más hacia el policonsumo, ¿no? Pues hay un menú psicotrópico del que el consumidor hace uso a lo largo de la noche en función de los efectos que va queriendo o que va sufriendo o que va teniendo, ¿no? Pues si tienes estimulación, tomar un poquito de depresor para poder tal, o si estás un poco bajando de los efectos de una tal, tomar un poco más. Es decir, jugar con las distintas sustancias, aunque en realidad esta es la imagen más dramática que podemos tener de los consumidores. Por otra parte, esto también está ocurriendo en la sociedad tal normal de a pie de calle, ¿no? Cada vez tenemos más drogas o más sustancias de las que se llaman drogas de estilo de vida. Por ejemplo, pues Viagra para el tratamiento de la impotencia, o tenemos algunos antidepresivos que están empezando a utilizarse para la gente que tiene miedo a hablar en público. Es decir, que esto yo creo que es un fenómeno muy generalizado en toda la sociedad, tanto con drogas de farmacia como con drogas ilegales. Interrogados sobre lo que serán las drogas del mañana, científicos y psiquiatras piensan primero en los tratamientos médicos. Entre las drogas y los medicamentos, las fronteras se hacen cada vez más ambiguas y el futuro se anuncia químico. La civilización es esclava de las pastillas, una pesadilla que ya describió Aldous Huxley en 1932. En su novela Un mundo feliz, el escritor imagina una sociedad regulada por el soma, una droga omnipotente que apacigua o vuelve eufórico según la dosis administrada. You do, of course, anticipate this world of tranquilizers and pep drugs and truth drugs in your novel Brave New World, to some extent.
Yes, I was, of course, there. I projected these things 500 or 600 years into the future, and it is rather alarming to find that only 27 years later, quite a number of these forecasts have already come true, and come true with a vengeance. Es difícil saber lo que serán las drogas del mañana porque estamos en un mundo que es probablemente cada vez más abiertamente químico, algo muy criticado por algunos. Vemos claramente que los medicamentos, la utilización de las moléculas psicoactivas se aplican más a menudo en cuadros terapéuticos en el sentido de tratamiento de las enfermedades mentales. Es el problema del tratamiento de la depresión. No se sabe muy bien dónde está la frontera entre la normalidad y la depresión. Lo mismo ocurre con la angustia. No se sabe de cierto a partir de qué duración de la crisis de ansiedad hay que aplicar el tratamiento. Y lo mismo ocurre con el problema del tratamiento del insomnio, etc. El consumo de antidepresivos, de ansiolíticos y de sedantes en los países desarrollados está conociendo un crecimiento vertiginoso. Este recurso sistemático a la química saca a la luz numerosas preguntas sobre la evolución de nuestras sociedades y las exigencias que pesan sobre cada individuo. La realidad es que parece ser que ahora mismo pues, las drogas del futuro se podría decir que son quizá los antidepresivos, ¿no? Probablemente debido a que los índices de depresión en el mundo occidental están incrementándose exponencialmente, pero si estas medicinas fueran eficaces o fueran tan eficaces como nos quieren hacer creer, pues a lo mejor habría menos índices de depresión también. Lo que quiero decir con esto es que la medicina del futuro debe ser la medicina que marque la sociedad y los problemas psicológicos de la sociedad y no al revés. Es decir, si vivimos en un mundo que va a tender hacia tener cada vez más problemas de ansiedad o más trastornos de ansiedad o más trastornos de depresión, lo suyo es que se fueran diseñando medicinas específicas para atajar este tipo de trastornos y no al revés, no porque tengamos unas medicinas muy costosas, muy caras y con un marketing excelente no tratar de encajar los distintos trastornos dentro de estas medicinas, ¿no? Hay médicos, en el sentido literal del término, que querrían solo sanar a los enfermos claros, que piensan que hay un abuso en el consumo de medicamentos, que todos los problemas psíquicos son tratados con medicamentos, que pronto nos levantaremos con la pastilla para despertarnos, nos acostaremos con la píldora para dormir, disfrutaremos con la pastilla del goce, comeremos con la pastilla que incita el hambre, etc. Personalmente, yo no soy tan pesimista. Opino que en realidad es el uso que le dé la gente lo que determinará el lado nocivo o el lado beneficioso de una misma sustancia. Se está estrechando la frontera entre las sustancias clandestinas y la farmacología legal. El futuro de la sociedad se dibuja bajo un trasfondo de descubrimientos asombrosos. Esclavo de las nuevas drogas y medicamentos, incansablemente empujado a hacerlo mejor, ¿el hombre del futuro será un zombi cebado de cócteles químicos? ¿O más bien sabrá hacer un uso inteligente de las herramientas de la conciencia? La respuesta no se encuentra en los laboratorios, sino en la evolución de cada uno de nosotros. A las ratas y ratones que cada día en los laboratorios contribuyen a una mejor comprensión de la conciencia humana.